Hi, everyone. Welcome to another amazing topic of a conversation. As we start the month of March, I want to honor all women on Women's Month. And I want to thank my sponsors, the Health Channel, the Ready Check Go by Thermo Fisher, and the I Remember bracelet, teaching everyone against genocide. As part of today's Women's Month, I want to honor a woman who has been awarded many, many worldwide recognitions. And today's episode will be in Spanish. So hopefully you can all understand, because this is a woman that deserves all honor. Julia Miranda Londoño, ¿cómo estás? Gladys, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. No, la verdad que es un placer para mí reconocer a una mujer con todos los logros que tú has hecho a nivel mundial. Y empezamos este mes con ese reconocimiento, ya que es el mes de la mujer. Me siento muy honrada de estar en tu entrevista. Muchas gracias. No, la verdad que para mí es un honor. Tú recibiste en nombre, o sea, ayudaste a que Colombia recibiera uno de los mayores premios que se da a nivel mundial de la UNESCO. La UNESCO World Heritage dio un premio mundial a la conservación por la maloca del jaguar. Sí, Gladys. Te cuento cómo es el tema. Naciones Unidas tiene el programa de UNESCO, que es el que reconoce para que se protejan los sitios más importantes del planeta, con valores únicos excepcionales. Hay toda una convención que reglamenta ese reconocimiento, y Colombia es país parte de esa convención de Naciones Unidas. Los diferentes reconocimientos que tiene esta lista de patrimonio de la humanidad es a sitios de carácter natural, a sitios de carácter cultural o a sitios mixtos, cultural y natural. También quizá quienes nos escuchan han oído del reconocimiento al patrimonio inmaterial. Pues bien, nosotros en Colombia tenemos sitios extraordinarios y únicos en el planeta. Uno de ellos es el Santuario de Malpelo, una isla extraordinaria en el Pacífico con una biodiversidad maravillosa. Y otro sitio muy especial es el Parque Nacional Natural Chiribiquete, en la región amazónica de Colombia. Es un parque también absolutamente excepcional desde el punto de vista de su naturaleza, y porque en él, en los muros de piedra que hay en las montañas verticales que hay en este parque, que se llaman los tepuyes, que se levantan de la selva amazónica, hay pictogramas de culturas indígenas de más de 20.000 años de antigüedad. Entonces, el trabajo que hice desde Parques Nacionales fue liderar con un equipo técnico la postulación ante la UNESCO de estas dos parques nacionales, y logramos efectivamente que en el año 2005 se reconociera a Malpelo como un sitio natural patrimonio de la humanidad, y en el año 2018 al Parque Nacional Natural Chiribiquete como un sitio mixto, cultural y natural, patrimonio de la humanidad. Es un reconocimiento de carácter global a Colombia, a sus maravillas naturales, que es, como tú bien lo dices, muy importante. Dime algo, cuando tú dices que los premios son culturales, también es la parte histórica, porque sé que Cartagena también es parte de la UNESCO. Exactamente, Cartagena es patrimonio cultural, lo mismo que Mompox y San Agustín en Colombia. Son algunos de los sitios culturales, y de patrimonio inmaterial tenemos también algunos muy interesantes. El Carnaval de Barranquilla, por ejemplo, es uno de ellos. Y este reconocimiento mundial que hace la UNESCO con esta convención
pues le brinda herramientas al Estado colombiano, herramientas y compromisos al Estado y al pueblo colombiano para velar por estos sitios, protegerlos, y la UNESCO está vigilante para que el Estado parte cumpla con esos compromisos. Y uno de los deberes es contarle a la gente de Colombia que tiene allí estos grandes tesoros que tienen esta categoría de sitios de excepcional importancia universal, para que todos contribuyamos a cuidarlos. Parece espectacular. La verdad que cualquiera que pueda mirar las fotos, por favor hagan lo que son fuera de serie. Tú Así has es. sido una pionera en la parte del cambio climático, la parte de conservación climática. Has sido reconocida por el World Wild Fund. Ha sido también reconocida como las 10 mujeres leading women in the world. O sea, que has tenido una cantidad de reconocimientos y acciones que se pueden realmente ver, porque hay mucha gente que dice lo vamos a hacer, pero no mucha gente literalmente lo hace, como tú. Entonces, Gracias, Gladys. Han la sido verdad que muchos años dedicada a esto, y entonces pues he tenido la fortuna de haber podido trabajar en el gobierno nacional, desde Parques Nacionales de Colombia, que es una entidad divina que le permite a uno conocer Colombia a lo largo y ancho, cada rincón, porque las maravillas naturales de Colombia están en todo el país, y haber trabajado por eso es un trabajo que sin duda contribuye con el cambio climático. Nos han dicho los científicos, los expertos, que una de las estrategias más efectivas para enfrentar el cambio climático es declarar áreas protegidas, pero no solo declararlas, sino manejarlas de manera efectiva, porque esos ecosistemas bien conservados contribuyen a la captura del carbono y a mitigar los impactos del cambio climático. Entonces, los páramos de Colombia, los manglares, los corales y por supuesto los bosques son importantísimos. Se llama la palabra técnica, digamos, sumideros de carbono, es decir, que reciben y absorben el carbono que causa el cambio climático, y las áreas protegidas permiten que esos ecosistemas estén en excelente estado de conservación para generar ese efecto. Si estuvieran deforestados, devastados, o si en el páramo hubiese fincas con jardines y vacas, pues ese ecosistema no prestaría ese servicio. Por eso las áreas protegidas son las herramientas ideales para que cumplan ese propósito. ¿cómo haces para que cumplan, para enforzar esa parte de que no se construya nada, para ir en contra del progreso, se puede decir? Sí, del desarrollo, de actividades de Desarrollo, desarrollo, digamos, correcto. porque de actividades o obras de infraestructura o actividades que cambien el entorno natural. Colombia tiene una ley muy fuerte, muy importante. Los parques están protegidos por la Constitución de Colombia. En la Constitución dice que esas áreas declaradas como parque deben ser blindadas a perpetuidad. En sus ecosistemas deben permanecer naturales a perpetuidad, y pues Parques Nacionales ejerce esa función como autoridad. Tiene la función de proteger, tiene los guardaparques que están allí trabajando todos los días para que con la gente que la rodea, o las comunidades indígenas o las comunidades afros, con todos, vincular a todos al cuidado de esos ecosistemas. Y este ha sido una estrategia exitosa en Colombia. Los parques en Colombia están en excelente estado de conservación. No quiere decir que no tengan amenazas y que en algunos sitios se cometan ilícitos. Por ejemplo, hay un parque que tal vez han oído todos en este momento, muy deforestado, que es el Parque Tinigua en el Amazonas de Colombia, que está muy afectado.
pero en general estamos hablando de unas 20 millones de hectáreas de área protegida por la categoría Parque Nacional en nuestro país, y de esas debemos tener afectadas en este momento unas 600.000 hectáreas. 600.000 hectáreas de 20 millones es un sistema bien conservado, aunque hay que restaurar esas 600.000 hectáreas sin duda. Conociéndote a ti, creo que vas a hacer hasta lo imposible por hacerlo. Sí, así es. Colombia ha tenido un gran éxito en cuanto a la educación del reciclaje en comparación con otros países. O sea, por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo la cantidad y la cantidad de acceso a reciclaje, mientras que en otros lugares no lo hay. Sí, en Colombia hace muchos años se viene haciendo una campaña con los hogares, con las empresas, con los centros comerciales, con los restaurantes. Nos queda todavía mucho camino por recoger, pero todavía ya podemos ver resultados, como tú bien lo dices. Ojalá en todos los hogares hubiese una separación correcta y ojalá el sistema realmente recogiera separadamente lo que es orgánico, de lo que es reutilizable y de lo que ya no se puede usar y que debe ir al relleno sanitario. Sin embargo, el papel de los recicladores en Colombia es muy destacado. Son personas que se dedican a recuperar lo que se va a utilizar, y yo me sueño con apoyarlos de una mejor manera, porque todavía debemos reconocerles más el precio justo, digamos, a lo que ellos recogen, para que tengan mejor calidad de vida estas personas. Es un camino por recorrer, pero como tú dices, sí se ha progresado mucho y ya se recoge mucho vidrio, PET, latas, principalmente cartón y papel, para poderle dar una reutilización mediante el reciclaje. Yo me acuerdo creciendo en Colombia cuando los recicladores iban en las zorras. O sea, las zorras, para los que entienden, es una carreta jalada por un caballo. O sea, Así es. tipo el siglo pasado. Pero me acuerdo que compraban las botellas, los cartones, todo. ¿Cómo ha evolucionado esa parte? Pues Gladys, es un dulce amargo, porque evolucionó con que ya la ciudad no permitió más eh, los caballos jalando las carretas. La ciudad le prometió a los recicladores unos vehículos eléctricos y todavía no se ha cumplido esto, y en vez de caballos jalando carretas, encontramos hoy personas jalando las carretas. Unas carretas muy pesadas que ellos están jalando ellos mismos, Pero eso estamos hombres, hablando de... mujeres y adolescentes. Niños no podrían, es muy pesado, es un trabajo muy duro, y yo me sueño con que por lo menos en Bogotá hagamos todos un esfuerzo gigantesco para dotar a estas personas que tienen una labor tan importante de vehículos adecuados para recoger lo que debe ser reciclado. Pero lo que estás hablando es ni siquiera progreso, sino ir para atrás. Así es, lo considero yo también. Y al mismo tiempo inhumano. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es muy doloroso ver eso, verlos. En este momento es una alternativa de trabajo para muchas personas, pero es muy doloroso verlos al sol y al agua en Bogotá sin una dotación adecuada y jalando esos carros pesadísimos en las calles de la ciudad. Y son los que literalmente están haciendo algo por el reciclaje en el país. Exactamente, exactamente. Tienen un rol importantísimo, porque mira, la queja de muchas personas es que cuando se separa en las casas y no hay unas personas como estas de las que estamos hablando que recojan lo que está separado,
todo va a dar al mismo camión de la basura y todo eso revuelto va a dar al relleno sanitario que está a punto de colapsar, le queda muy poco tiempo de vida. Entonces, realmente el papel que hacen los recicladores es fundamental para que eso no vaya al relleno sanitario y para que de verdad se utilice, porque no es basura, es verdadera materia prima para otras cosas, pero ellos están en condiciones muy desfavorables. ¿Qué quiere decir que el relleno sanitario está a punto de colapsar? En Bogotá, nuestro relleno sanitario se llama Doña Juana, está al sur de la ciudad, al suroriente, y ya está prácticamente lleno. Desde hace muchos años oímos que le queda muy poco tiempo de vida desde el punto de vista de espacio para recibir las más de 60 toneladas diarias de basura que llegan. Y entonces lo que hay que hacer es de verdad establecer el mecanismo completo, porque tú estabas destacando que Colombia ha avanzado mucho en la separación y el uso de reciclaje, y es verdad. Y lo que tenemos que hacer es seguir progresando en esa línea para que lo mínimo sea lo que llegue al relleno sanitario, que es lo que ya no se puede usar. Eso en este momento no es tan eficiente como uno quisiera. Por ejemplo, los orgánicos serían fantásticos para recogerlos separadamente, para producir energía, para producir compostaje, para en las siembras orgánicas que hay alrededor de la ciudad e incluso huertas orgánicas dentro de Bogotá. Pero nos falta impulsar un poco más ese sistema en nuestra ciudad. Yo diría que también reimpulsar o reorganizar, Así cambiarlo es, totalmente. Porque reglamentarlo. yo veo, por ejemplo, que tú recibiste la Gran Cruz Extraordinaria de la Orden al Mérito Ambiental y Social. Entonces, para ti la parte ambiental es súper importante. Has hecho una gran labor y ahora mi pregunta es, tengo entendido que te estás lanzando para el Congreso a un puesto público. ¿Por qué? Sí, señora, Gladys, terminé mi gestión en Parques Nacionales en diciembre del 2020. Cuando salí dije, mientras tenga salud y aliento, quiero seguir trabajando por el medio ambiente desde donde yo esté. Duré todo el año pasado dando clases en la universidad, en el Externado de Colombia, en la Universidad del Rosario, el tema que me apasiona, que es áreas protegidas y ordenamiento territorial. Y al final del año me llamaron del partido recién renacido, el Nuevo Liberalismo. Y digo recién renacido porque fue el partido de Luis Carlos Galán Sarmiento en los años 80, que pues prácticamente murió el partido durante 30 años por el asesinato de su líder y el asesinato de más de 20 personas que trabajaban con él en el país. Y las personas que trabajaron con Luis Carlos Galán, yo estaba estudiando en la universidad y me sentía profundamente inspirada por Luis Carlos Galán, por su campaña, por sus principios, por la ética que él quería imponer en la política, un cambio en las costumbres de la política, lucha contra la corrupción, contra la mafia. Yo me sentía inspirada por eso siendo estudiante de Derecho. Y entonces, cuando las personas que trabajaban con él iniciaron una batalla jurídica para revivir el partido que duró 5 años, Gladys. Pero ¿por qué tenían que entrar en una batalla política, Jurídica, jurídica, porque, perdón? porque el partido dejó de existir, ya no tenía personería jurídica, ya no tenía estructura ni organización y tenía que lograrse que se reconociera nuevamente la existencia de ese partido con todo lo que significaba no ser un nuevo partido, sino traer el logo de Luis Carlos Galán, los principios, la filosofía del partido y pues te confieso que en esos 5 años de batalla jurídica yo no estaba tan al tanto. Lo que sí fue muy sonado en Colombia
fue la sentencia de la Corte Constitucional el año pasado, como tal vez es de septiembre, la sentencia que le ordenó al Consejo Nacional Electoral de Colombia, que reglamenta todo el tema político de campañas y electoral, que debía darle nuevamente personería jurídica a los partidos que la habían perdido por razones de orden público de nuestro país, y que ya quien era su representante legal no existía o había dejado de ejercer, como fue el caso del nuevo liberalismo con el asesinato de Galán, el Movimiento de Salvación Nacional con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, o el Verde Oxígeno con el secuestro de más de 6 años de Ingrid Betancourt. Esos 3 partidos dejaron de existir porque sus representantes legales no volvieron a ejercer su liderazgo en el partido, obviamente. Obviamente. Entonces, la sentencia ordena que se revivan esos partidos que dejaron de existir por razones de orden público en Colombia. Y esos 3 partidos lograron que el Consejo Nacional Electoral les reconociera nuevamente la personería jurídica. Y eso ocurrió, di tú, como en octubre, tal vez, octubre o noviembre, y ellos empezaron a construir su estructura de partido nuevamente de cara a unas elecciones que se venían ya en poco tiempo, porque en Colombia son el 13 de marzo las elecciones de Congreso, y empezaron a armar sus listas para el Congreso. Entonces me llamaron a invitarme a ser parte de la lista para la Cámara de Representantes por Bogotá, y yo me entusiasmé enormemente porque ellos me dijeron: venga a ser parte de la elaboración del programa ambiental del partido y la respaldamos con sus propuestas ambientales, si usted quiere ser cabeza de lista por Bogotá a la Cámara de Representantes. Y pues te confieso que, a pesar de que yo nunca había pensado entrar en la política, nunca se me había pasado por la cabeza, nunca había militado como tal en un partido político, es la primera vez que soy militante de un partido político, pues me entusiasmé, y en el curso de 2 días les dije que sí, y aquí me hallo en la mitad de una campaña para ver si logra uno la votación necesaria para llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá. Son muchos los votos que hay que conseguir, Gladys, más de 25,000 votos hay que conseguir. Entonces, bueno, como la gente no me conoce en el escenario político, pues entonces he estado recorriendo las calles, he estado moviendo mis redes sociales, que yo no tenía antes redes sociales. Eran las redes sociales de parques nacionales, pero no las mías. ¿Cómo ha sido esa evolución de pasar a una persona donde trabajó bajo un liderazgo y ahorita liderar una campaña política? He contado con la suerte de tener a mi lado, que me ha querido acompañar y rodear, personas expertas en cómo hacer una campaña, y mucha gente. Tengo ahorita más de 100 voluntarios que me están acompañando a hacer todas las labores en la calle, en mover las redes, en poner en palabras concretas y sencillas los programas y las iniciativas que vamos a llevar para, ojalá, desarrollar actividad legislativa en el Congreso, si llegamos. Entonces, pues ha sido gratificante desde ese punto de vista. Yo, pues, lo que tengo para ofrecer es más de 20 años de servicio público, conozco el Estado desde dentro del Estado, y necesité durante muchos años acciones del Congreso, entonces sé lo que necesito allá, y con mucha alegría, cuando estoy en las calles, las personas me reconocen: ah, usted era la de parques, ah, usted era la de parques, porque pues fueron tantos años en esa tarea que me ha parecido muy bonito que la gente me reconoce en la calle y que piensan que el trabajo que se hizo fue bueno y que podrían votar por mí. Como van a votar por ti, ¿qué cambios harías? O sea, ¿qué es lo primero que quisieras hacer cambios? Y yo entiendo que es muy difícil. Uno entra, te lo digo por experiencia, que uno quiere hacer todos los cambios del mundo,
pero se choca contra la corriente de que no es tan fácil ni tan agilizante. Claro. Te vas a dar cuenta de que es más fácil hacerlo por fuera. Claro. Si no entrando, pero... Hay cosas que uno ve que necesitan ley y que necesitan, y que habría mucho interés de muchas otras personas si llegan al Congreso o que ya han estado en el Congreso, de impulsar, porque el tema ambiental, yo he encontrado que convoca muchos partidos. El tema ambiental nos debe llevar a trabajar juntos a los que lleguemos allá. Por ejemplo, Bogotá tiene un problema tremendo de calidad de aire y hay mucho para hacer desde el Congreso por la calidad del aire de Bogotá, poner mejores estándares a la gasolina, lograr que en vez de que se extienda la vida de los vehículos ya que deben chatarrizarse, que deben salir de circulación, en vez de ampliarla, como ocurrió con una ley muy cortica que sacaron en enero, lo que debe hacerse es estimular que la gente que ya tiene un vehículo que debe ser renovado, lo haga. En vez de que le cueste plata y trámites, hay que facilitarle esto a la gente. Y sin duda hay que quitar los cuellos de botella para impulsar el transporte eléctrico en la ciudad. Eso entre otras cosas, y lo que acabamos de hablar, Gladys, sobre el tema de recolección de residuos, separación, es decir, Colombia hoy día pertenece a la OCDE, es decir, a ese club selecto de países desarrollados. Tiene que desarrollar un sistema de recolección de residuos que sea eficiente en el marco de lo que se llama la economía circular, economía eficiente en el uso de sus recursos, y diseñar un esquema de recolección de residuos y disposición de residuos y reutilización de esa materia prima con tecnología, innovación, con incentivos. También me sueño con ver cómo logramos en Colombia impulsar a las MIPYMES, a las microempresas, que en Colombia desafortunadamente viven sin buenos créditos del gota a gota, que las agobia y no las deja progresar. Uno de los principales problemas que tiene nuestra ciudad y Colombia también es la informalidad. Si logramos ayudarle a las microempresas a formalizarse para que puedan recibir créditos, estímulos, subsidios, apoyos para ir creciendo y formalizarse y entrar a la economía formalizados, sería un gran aporte. Bueno, llena de ideas, pero como tú dices, hay que ser realista y ver qué cosas concretas uno puede impulsar, que sean una realidad. No, y las microempresas que son lideradas por mujeres también tienen un impacto muy grande en la comunidad. Claro, arrastra toda la familia. Arrastra la educación, tienen un círculo muy grande, o sea que por ahí cuentas con todo mi apoyo. Maravilloso. Hemos Dime, de conversar sobre el tema. dime una cosa, se ha oído mucho de la parte climática que es muy generacional. O sea, afortunadamente para nuestros hijos y nietos, la nueva generación está mucho más abierta a eso y apoyarte a eso que la generación, pues, de nosotros y más arriba, para no decir que somos viejos, para no decir que estamos viejos. Sí, es impresionante los jóvenes y los niños, cómo ya hoy tienen una conciencia que nosotros no teníamos cuando teníamos esa edad. Correcto. Y tienen una información impresionante. Ellos hablan con propiedad de lo que está ocurriendo y sienten que además, y con toda la razón, les va a afectar sus vidas. Entonces, quieren que es actuar. Incluso a veces ellos son los que en las casas ponen la conciencia sobre el cuidado del agua, sobre la separación de residuos, sobre la importancia de la fauna silvestre, de los animales, del cuidado de la biodiversidad. Es impresionante. Lo que yo veo es que los niños están, y en un país como Colombia, muy encerrados en sus casas y muy enfrente a las pantallas. Y ahí es que
incentivarles que vayan a los parques, a los sitios naturales. En los Estados Unidos eso forma parte de la cultura de las familias, ir a acampar, ir a los parques, Pero salir. no creas, también están muy pegados a una pantalla, a los juegos de video, a los juegos de videos ahora, el celular ya cada vez se está cortando más la edad de niños que usan celular. Sí. Entonces esa parte es creo que a nivel mundial. Sí, y entonces hay una campaña muy fuerte para que llevemos a nuestros niños a los entornos naturales, les enseñemos a apreciar la naturaleza, a disfrutarla, a valorar los animales silvestres, a conocerlos. Yo me acuerdo que en Estados Unidos hubo una campaña muy bonita cuando cumplieron los 100 años del servicio de parques de los Estados Unidos, que fue el primer servicio de parques del mundo entero, y le decían a la gente, no necesariamente vaya al parque más famoso, no tiene que ir al Yosemite, vaya al parque cercano a su casa, al que le queda más cerca a su casa, y disfrute ese entorno natural, aprenda a ver pájaros, aprenda a disfrutar el mar, aprenda a disfrutar las montañas. Y a mí me parecía una campaña muy sabia porque aquí en Colombia, quizá por razones de orden público, la gente no tuvo durante muchos años la costumbre de salir a sus sitios naturales, a ir a los parques. Muchas veces era peligroso en muchos sitios de nuestro país. Hoy hemos progresado mucho, aunque no se han terminado los problemas, hemos progresado mucho y hay una cantidad de parques que ya reciben visitantes con una excelente calidad en el servicio. En el 2019, antes de la pandemia, recuerdo, eran 2 millones de personas yendo a los parques y eso era un progreso enorme, enorme. Entonces, sí, como que ese tema cultural también hay que incentivarlo. Esa es parte de la educación. Julia, mil gracias. De verdad que te deseo toda la suerte del mundo. Sé que te quedan unos días bastante ajetreados, pero con todo eso para mí es un placer que estés acá y espero que salgas victoriosa para que Colombia tenga una mujer como tú representándola. Muchísimas gracias, Gladys. Ese liderazgo que tú llevas desde tu programa me parece absolutamente hermoso, constructivo, un liderazgo de temas interesantes y yo me siento muy honrada de que me hayas invitado. Muchas gracias. A ti. A todos, mil gracias y nos vemos la próxima semana. Stay safe and see you next week.